Amigos, bienvenidos a una emisión más de News México. Estamos muy contentos de que nos visiten diariamente. Como han visto, ya tenemos varios programas donde tratamos diferentes temas que son de impacto para ustedes, donde ven que sus diputados y senadores están trabajando por ustedes, porque hay mitos que dicen que son medio conchas. No es cierto, sí trabajan, me consta, pues ya tengo 4 legislaturas cubriendo esta fuente y me da gusto iniciar este proyecto de News México. Y ahora tenemos a un buen amigo, un buen camarada, diputado, hoy se hizo senador, Roberto Gil Suart. Trabajaste también para la presidencia en el pasado sexenio. Eres un político muy activo, muy joven, un chapaneco muy joven. Pero dile a la gente, ¿cómo llegaste? Manda un saludo a tu gente de Chiapas, pero para toda la gente en general, sepan un poquito de ti, antes de entrar al tema. Bueno, yo me inscribí en Acción Nacional a finales de los años 90, justo cuando estaba iniciando mis estudios profesionales, la carrera de Derecho. Me interesé por la política, me interesó hacer política desde Acción Nacional porque compartía los valores, los principios, la forma de entender la dinámica política, el compromiso de la política al servicio de los demás, y esa fue la razón por la cual opté por este partido. Estuve de asesor desde pasante hasta secretario técnico de la mesa directiva en 2 legislaturas, con lo cual aprendí el funcionamiento del Congreso. Estuve en la primera legislatura sin mayoría del PRI, en 1997-2000, la 57ª legislatura, que era una legislatura muy relevante, la última de Zedillo, donde muchos cifran el inicio de la transición democrática. Es una legislatura que cambió muchas de las dinámicas del ejercicio del poder. Por primera vez una oposición podía sentarse a la mesa, ponerle condiciones al gobierno, sobre todo en materia presupuestal. Luego fui a hacer mi posgrado y estudié el doctorado en Derecho en España. Regresé y me incorporé a la campaña a la precampaña del entonces precandidato Felipe Calderón Hinojosa en el año 2005. Y bueno, pues ahí empezó toda una aventura con el presidente Calderón. Fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional, representante del PAN ante el IFE, diputado federal, subsecretario de Gobernación, secretario particular del presidente, y ahora gracias al Consejo Nacional y a la postulación que hizo el PAN chiapaneco, soy senador de la República, presido la Comisión de Justicia, integro la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Anticorrupción. Soy un afortunado que ha podido servir a su país desde la trinchera parlamentaria y la trinchera del Ejecutivo, en la oposición y en el gobierno, o en el gobierno y la oposición, como se quiera ver. Y ahora, con esta nueva dinámica en el país donde los entendimientos están avanzando, más allá de una disposición o una voluntad o una operación política del gobierno, lo que hay es una oposición responsable, una oposición que está contribuyendo a hacer las transformaciones. Nosotros en el gobierno nunca contamos con la cooperación del PRI, al contrario, era un chantaje permanente, y nunca pudimos establecer, por razones de estrategia, un diálogo productivo con la izquierda. La izquierda se negó durante 6 años a establecer diálogo con la administración del presidente Calderón, y eso de alguna manera dificultó la posibilidad de hacer muchos acuerdos. Creo que la dinámica que hoy tiene el país, un presidente de la República emanado del PRI que tiene condiciones inéditas de diálogo político, la responsabilidad histórica del PAN en la construcción de las reformas, y ahora un cambio de estrategia de la izquierda mexicana que implica que esté sentada en la mesa de negociación construyendo las reformas, pues le genera una dinámica absolutamente diferente a la que hemos vivido en la primera alternancia. Y fíjate, y aquí viene precisamente el tema de nuestra charla, aquí en la sede del Senado. No lo crean, siempre está aquí trabajando, siempre. Y vamos a tratar un tema que le impacta a usted, ciudadano, y que yo le pido que por favor vean, lean, traten de leer. Si no, nos vamos a ayudar con este programa, que es la idea de News México. Vamos a hablar del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque antes las leyes de Baja California y las de Yucatán eran distintas, siendo que todos somos mexicanos. Un ejemplo a lo mejor absurdo, pero un delito sexual, por ejemplo, en Oaxaca era, pues ni modo, la violaron a la pobre mujer, pues que se aguante. Pero en el Distrito Federal sí es un delito muy grave. Ahora, con este nuevo código, pues todo va a ser, todos somos mexicanos y todos vamos a ser iguales ante la ley. Tú trabajaste mucho con esto, pero te dejamos el micrófono y platícanos esto que le va a beneficiar a los ciudadanos. Bueno, en el año 2008 se concluyó una reforma constitucional en materia de justicia penal. Si ustedes, los que nos escuchan y ven, vieron el documental de Presunto Culpable, se dieron cuenta o se dan cuenta cómo funciona la justicia en México. Es una justicia
poco transparente, una justicia que se desenvuelve por escrito, no a través de la oralidad, como funcionan otros mecanismos en otros países. Es una justicia que parte de la presunción de culpabilidad, no de la presunción de inocencia, es decir, la persona acusada tiene que probar su culpabilidad, no que la autoridad le pruebe la culpabilidad, sino tiene que probar su inocencia en lugar de que sea al revés. Y otra de las características centrales de este viejo modelo es que las partes no debaten el caso frente al juez. Generalmente se hace ante un secretario, se hace en un juzgado ahí en una ventanilla, y el juez solo ve a las partes, sus argumentos y sus pruebas en el expediente por escrito. Y eso no solamente provoca una dilación en la justicia, sino también vulnera los derechos tanto de las víctimas, de los ofendidos, como también de los procesados. En 2008 se cambia este modelo, pasamos de un modelo inquisitorio, como se les denomina en la doctrina, sí, funcionaba así, porque era justamente la inversión en la presunción de inocencia era la constante de ese modelo, ¿no? El inculpado tenía que probar su inocencia, no al revés. Y sobre todo que no había márgenes de transparencia en la justicia. Esa justicia por escrito pues es muy lenta, ¿no? Los casos los duran 4, 5, hasta 10 años. No, y además le meten mano. Y además es altamente susceptible a la corrupción. En 2008 se cambia el modelo, transitamos hacia un modelo acusatorio, se establece un plazo de 8 años para que se implemente la reforma, ese plazo concluye en el 2016 y en ese ínter los estados tenían que ir ajustando sus reglas a este nuevo modelo constitucional. El año pasado, cuando empezamos a discutir el Código Federal de Procedimientos Penales en ese momento, nos dimos cuenta que uno de los problemas que tenía la implementación de ese nuevo modelo de justicia penal, de ese nuevo modelo de juicios orales, era la dispersión normativa, que como bien decías, en Chihuahua había unas reglas, en Yucatán había otras, y muchos de los delincuentes aprovechaban esa disparidad en las reglas para encontrar espacios de impunidad. Que eso es lo que ha permitido que muchos estén en la calle. ¿Pero por qué? Es correcto, y es un problema de que el nuevo modelo no se ha podido cimentar correctamente en razón de esta dispersión normativa. La forma en la que implementó los juicios orales Chihuahua es diferente a la forma en la que se implementaron en el Estado de México o en el Estado de Oaxaca. Nos dimos cuenta de esta realidad y decidimos, por una iniciativa del Congreso, una iniciativa que surgió del Senado de la República, reformar la Constitución para darle al Congreso de la Unión la facultad de legislar para todo el país en materia de procedimientos penales. Y eso es un dato relevante porque la dispersión no ayudaba a la implementación. Entonces, reformamos la Constitución por unanimidad y hace unos meses logramos aprobar el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Senado, se aprobó en este periodo en la Cámara de Diputados y el presidente de la República ya promulgó y publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, una sola reglamentación del proceso para todo el país. Independientemente de que el delito se cometa en Chihuahua, se cometa en Yucatán, el procedimiento penal es el mismo, es decir, la forma en la que las partes interactúan, la forma en la que se hace la investigación, que se presenta la acusación, se desenvuelve el juicio, todo eso es la misma reglamentación para todo el país y es un avance notable, sobre todo para garantizar el acceso a la justicia de todos los mexicanos, para que no haya mexicanos que tengan un acceso de primera clase a la justicia y otros mexicanos que tengan un acceso de segunda clase. Por eso es tan importante. Yo siempre les he dicho a la gente, ok, a lo mejor no quieren leer por cultura, porque es una queja, y es una queja válida, que la gente no lea, pero entonces sí que vean otros mecanismos. Ustedes han trabajado, lo han puesto en su página de Facebook, todo esto, los debates, ver cómo va la reglamentación. De hecho hicimos un simulador del juicio oral, cómo va a funcionar. Hicimos unas cápsulas en video que están visibles en el micrositio de la página, en el micrositio de la Comisión de Justicia. Uno puede ver con casos simulados cómo funcionará el juicio oral. Y va a funcionar como el de las películas, déjenme decirle esto a la gente. Sí. El micrositio se encuentra en www.senado.gov.mx. Ahora sí, ahí acceden a la Comisión de Justicia y en el apartado correspondiente al nuevo Código de Procedimientos Penales van a encontrar estas cápsulas donde se puede ver cómo va a funcionar el nuevo modelo. ¿Y cómo funciona el nuevo modelo? A ver, espera. Vamos a hacer un corte comercial y ahorita nos platicas para que no se nos corte esto que sí ya pasó en México antes, ese tipo de juicios. Lo vimos en la película de Cantinflas de ¿cómo se llama? Ay, esta. Bueno, a una película de Cantinflas, pero vamos al corte y regresamos y ahorita lo platicamos.
¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente. Son 7.4 millones. Y si están en zonas distantes, entonces construir carreteras y modernizar donde viven. Salud, llevar agua y llevar luz a esas comunidades. Pero para acabar con el problema de fondo, que la gente tenga trabajo, crear empleo, desarrollar el campo. Lo primero es la educación. No, llevar salud. No, lo primero es garantizar alimentos. A ver, si en lugar de hacer solo una cosa, las hacemos todas, esa es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es lo que ya empezamos a hacer. Todas las secretarías, todos los niveles de gobierno, toda la sociedad trabajando juntos para combatir un gran problema: el hambre. Eso es mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Somos muchos los que trabajamos para mejorar las condiciones del campo y su gente. Muchos los que nos entregamos para llevarte lo mejor de la tierra y el mar. Muchos los que estamos comprometidos con el progreso. Muchos los que trabajamos para apoyar a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Si eres productor, infórmate sobre los apoyos que puedes recibir para que produzcas más en www.zagarpa.gov.mx. Juntos, alimentamos el futuro de México. Zagarpa, Gobierno de la República. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de 1 año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo, no lo duermas de lado, sí duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Conéctate con tus derechos sociales. En la Cámara de Diputados pensamos en ti y creamos un micrositio de la Comisión Especial de Programas Sociales, donde podrás accesar, consultar e informarte acerca de todos los programas sociales de todas las dependencias del Gobierno federal, donde podrás ubicar el apoyo que necesitas. Hay una solución a tu necesidad. Mantente en contacto. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Regresamos del corte comercial, pues los invitamos a que nos vean a través de internet por www.newsmexico.com.mx. También nos pueden ver por Facebook en newsmexico.mexico y también en Twitter con newsmexico.com.mx. Estamos con Roberto Gil Suárez, senador de la República Federal. Bueno, solo hay un tipo de senadores por el estado de Chiapas. Nos ibas a platicar ahorita cómo van a ser los juicios o cómo ya son los juicios orales en varios estados. De entrada son juicios públicos, ya no son juicios a los cuales cualquier persona puede acceder, puede estar presente, los medios lo pueden seguir. Si hay algunas restricciones para grabarlos, porque no se estima conveniente para proteger los derechos de las víctimas que se haya posibilidades de videograbación, pero sí son juicios que se desahogan en público. Es como las películas. Las características del juicio oral son las siguientes. Uno, generalmente el juicio se desenvuelve en una sola audiencia, frente al juez, donde las partes debaten cara a cara, ofrecen sus argumentos, desahogan las pruebas y el juez determina si hay o no responsabilidad penal hacia el imputado. Esto permite mayor celeridad, es decir, en lugar de que se presenten documentos, se contesten documentos, luego el juez se tarda en leer el expediente y luego dicta la sentencia, aquí se cita a una audiencia, en la audiencia se realiza este debate entre las partes, es una audiencia que puede durar un determinado tiempo dependiendo de la complejidad del caso. Pero lo más destacable del nuevo modelo es que el juicio como tal, el juicio penal, es excepción, no regla. El propio modelo tiene unos sistemas de resolución alternativa de controversias. Hay un procedimiento abreviado, por ejemplo, que es cuando el imputado acepta la culpabilidad frente a su defensor, dice, sí cometí este delito, estoy dispuesto a reparar el daño, estoy dispuesto a aceptar una sanción, en consecuencia se firma un documento, se valida ante el juez y el procedimiento se lleva en pocos días y en consecuencia se procede a la imposición de la sanción, la pena, la multa,
la cárcel o la multa, pero también la reparación del daño hacia la víctima. En los modelos donde esto funciona, caso por ejemplo el chileno, el 80% de los casos se resuelven por algún mecanismo alternativo. Es decir, el juicio penal como tal es una excepción, porque tiene válvulas de escape, digamos, este modelo. Y esto permite combatir la impunidad. A ver, por ejemplo, si es un caso muy complejo, podía hacerse en varias etapas. Ya me acordé de la película, ahí está el detalle con Cantinflas, que se resuelve en una sola audiencia. Pero en el caso de Estados Unidos a veces, o el que estamos viendo, el del sudafricano que mató a su novia, al que le faltan los pies, se está llevando en varios episodios. ¿Puede suceder eso aquí? Y la audiencia puede durar un distinto tiempo, el juez puede ir dosificando dependiendo de la complejidad del caso, y la complejidad tiene que ver con el tipo de delito cometido y las pruebas aportadas por las partes. Evidentemente hay juicios muy sencillos, pero hay juicios también de una enorme complejidad que se llevará un tiempo mayor, y el juez es un año el para que te sometan a juicio, es decir, no puede estar fuera de juicio durante más de un año, lo cual también impide que muchas de las personas que están sujetas a proceso penal, que están en prisiones preventivas, pasen 2, 3, 4, 5, 6 años en prisión sin que puedan llegar ante el juez a debatir su caso. Esto es una realidad que no solamente provoca un hacinamiento, una sobrepoblación en el sistema penitenciario mexicano, sino también provoca que quienes están sujetos a un proceso penal interactúen con delincuentes condenados, con lo cual es una barbaridad en términos de esa convivencia que produce males mayores. Además, si eres inocente, te llenan de rencor y odios, y sales a la calle y dices, me la hicieron, me la van a pagar la gente. Es una persona que se le frustra un plan de vida, y estar en la cárcel creo que es el mayor drama que puede vivir una persona, sobre todo una persona inocente. Una de las características también de este nuevo modelo es que la prisión no es la regla, sino también la excepción. La regla es que el proceso penal debe enfrentarse en libertad, a menos que haya un riesgo de que se evada de la acción de la justicia la persona imputada, bien que haya una posibilidad de riesgo ante la víctima, bien que se trate de delitos especialmente graves. Pero si no se trata de delitos graves, si no hay riesgo de evasión de la justicia, si no hay riesgo o peligro para la víctima, la persona enfrenta su proceso en libertad. Y también hay un dato muy importante, que se regula o se permite que las víctimas tengan una participación, un protagonismo mayor en el proceso penal. Hoy en día, si alguien comete un delito, por ejemplo un delito patrimonial, alguien le comete un fraude, el castigo a la persona responsable depende de la acción del Ministerio Público, porque la persona agraviada, el ofendido de ese fraude, no puede apersonarse ante un juez a perseguir su caso, a promover justicia, a hacer valer sus derechos. Depende pues del Ministerio Público, porque en el viejo modelo el único sujeto que podía presentar una acción, abrir un procedimiento penal, era el Ministerio Público. Con este nuevo modelo, los particulares, las personas ofendidas o víctimas de un delito, tienen un mayor protagonismo en la posibilidad de iniciar el procedimiento penal. Esto también provoca un segundo efecto, no solamente garantiza los derechos de las víctimas y ofendidos, sino también permite que la justicia no esté supeditada a las condiciones materiales de las instituciones ministeriales. Hoy, por una carga de trabajo, pues los ministerios públicos tienen que escoger los casos, y no siempre le dan prioridad a los casos que a nosotros nos gustaría, sino es un poco en función de cómo se mueve la institución, y en muchos expedientes se quedan ahí durmiendo el sueño de los justos. Con este nuevo modelo, una víctima u ofendido tiene mayores posibilidades de llevar ante un proceso penal a una persona que cometió un delito. Y un último elemento, además de los que ya he descrito, de la oralidad, de que es un debate frente al juez, que el juez siempre está viendo las condiciones del caso, está viendo a las partes, está recibiendo directamente las pruebas, se empapa de los ánimos de las partes, puede conocer con mayor claridad qué estuvo detrás, cómo se cometieron las conductas. No, y además viendo a la gente puede detectar también las mentiras y las verdades. Sin duda, y tiene una interacción mucho más directa, absolutamente directa, que a diferencia del modelo anterior, pues es una gran diferencia, es un gran cambio. Pero también este modelo, el nuevo modelo de justicia penal que está regulado en este Código Nacional de Procedimientos Penales, hace especial énfasis o pone acentos en la reparación del daño.
la reparación del daño a las víctimas de ofendidos. Es un deber del juez, más allá de la sanción de que se quede la persona 3, 4, 5, 8, 10 años en prisión, que se trate de reparar el daño cometido a la víctima. Pensemos en un delito patrimonial, por ejemplo. Me robaron mi coche y que el juez deba procurar que de alguna manera se repare el daño en la propiedad, en el patrimonio, que se incauten los bienes de la persona que cometió el delito, que se replique contra sus bienes, que incluso que se encuentre el coche, que se le devuelva a la persona. Estoy poniendo un caso muy concreto. Pero ¿O un homicidio qué pasa? en un homicidio, por supuesto que además de la sanción penal, es decir, de la pena privativa de libertad, también existe la posibilidad de responsabilidad de reparar el daño en términos de los gastos asociados a la defunción, al homicidio, la posibilidad de pagar una pena económica, una reparación, en fin, ¿Dejan viudas o... sin duda, y huérfanos. Este modelo hace especial énfasis en la reparación del daño, lo que se llama una justicia restaurativa, no solamente la justicia a secas, es decir, que la persona que cometió el delito termine pagando una pena en la cárcel, sino que la persona que fue ofendida por el delito, pues de alguna manera recupere lo que perdió. Hay daños que no son recuperables, hay ofensas que simplemente no pueden tener reparación, pero sí en ciertas condiciones es posible alguna de esas medidas. Es un modelo mucho más flexible, es un modelo que también genera pedagogía social. ¿Qué significa esto? Como los casos son visibles, como es un procedimiento transparente, uno puede saber, uno puede conocer que si comete un delito va a tener una consecuencia, genera un inhibidor a través de ver en otros lo que me puede pasar a mí. Y además que lo vean sus amigos o sus parientes, ¿qué impacto para el que comete un delito? Pero más allá de esa pena trascendente, es decir, que la posibilidad de que haya un reproche social por haber cometido un delito, también el carácter público del procedimiento penal provoca otra cosa, provoca controles sociales sobre el desempeño, sobre todo de ministerios públicos y jueces. Hoy de repente uno no se explica cómo es posible que un juez haya dictado una sentencia que libera a una persona con las que había evidencia suficiente de que había cometido un delito, que había violado a una persona, que había secuestrado. No se explica porque generalmente las personas piensan que se trata de un acto de corrupción. Bueno, cuando toda la actuación de los jueces, de los ministerios públicos, está bajo una pecera de cristal, bajo una caja de cristal, donde todo el mundo podemos ver cómo se dio el caso, cuáles son las pruebas, cómo decidió el juez, permite un control social que inhibe de alguna manera actos de corrupción. La publicidad es el mejor antídoto a la corrupción, y la corrupción persistente en la justicia penal puede tener un antídoto importante en la publicidad, en la forma en la que se desenvuelvan los casos penales. Fíjate, Roberto, ya se nos está acabando el tiempo, pero qué interesante, se va como agua entre las manos el tiempo. Yo creo que a ver si tenemos una segunda parte de esta charla para que le platiques un poquito más a la gente. Es muy bueno, es muy útil. Ahorita la gente va a ver que pues, los índices de corrupción en materia legal van a bajar. Una experiencia, yo soy un ciudadano común y corriente, metí una demanda. Me dice el Ministerio Público, ¿tú eres reportero? Yo sí. Investiga tú y me traes la información y yo te la valido. O sea, con estas nuevas reglas todo cambia. Con estas nuevas reglas, un particular puede hacer una investigación y poder ejercer la acción penal de manera directa. Roberto, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Tienes Facebook o te pueden hablar aquí en el Senado? Bueno, mi Twitter es @RGILZUARTH, Rgilsuart. Aparece en pantalla. Mi correo electrónico en el Senado de la República es roberto.gil@senado.gov.mx. Prácticamente estoy todos los días aquí, por si alguien se quiere acercar. Piso 6, oficina 27, estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias, Roberto, por habernos recibido. Es un tema muy interesante, muy importante. Le va a cambiar la vida a muchísima gente. Y México pues necesita ya transitar otro estado de justicia, ¿no? Es un avance sustancial en la impartición de justicia. Bueno, pues vamos a tener una segunda parte porque imagino que vas a tener que platicar un poquito más cosas de este nuevo Código de Procedimientos Penales. Ojalá y nos pueda recibir. Y lo dejamos en una segunda parte. Y además tienes más temas, tienes muchísimos temas. Derechos humanos, que es algo que también nos pega mucho. Pues amigos de News México, muchas gracias por haber estado con nosotros en otra transmisión más. Los esperamos mañana y muchas gracias y sean muy felices.